Gracias, Pablo. Buenas noches a todos de nuevo. Eh, Me ha pedido que comparta sobre las escrituras que encontramos en el capítulo 4 del libro de Lucas. Y ahí es donde quiero ir en esta noche. Voy a compartir algunos pensamientos sobre esto, siendo de que tenemos Santa Cena después de esto y no quisiera tomar mucho tiempo para que no salgamos demasiado tarde. Pero el tema hoy es Jesús sanador de los quebrantados de corazón. La iglesia nos está invitando a pensar en Jesús dentro del contexto de la Navidad, ¿no es cierto? ¿Qué significa Jesús? Jesús irrumpiendo en la humanidad, como decía el video que nos mostró Pablo, el regalo, la dádiva de Dios, eh, que Él da a todo aquel que cree para, para vida eterna. Entonces, en este pasaje en Lucas 4, y voy a referirme específicamente a los versículos 18 y 19 del capítulo 4 de Lucas, encontramos lo que yo considero la, la propuesta de misión, ¿no? La propuesta de misión de Jesús para su propia vida. Estas propuestas, ¿cómo se llaman estos? Enunciados pues de la misión. Es algo muy común, ¿verdad? Muchas empresas hacen eso, iglesias hacen eso y también individuos definen su propuesta o su enunciado en unas pocas palabras. Esta es la misión de mi vida. Jesús lo hace, si en algún lugar en toda la escritura, quizá Lucas 4, 18 y 19, es ese lugar, ¿no? Donde Jesús propone cuál es la razón de su vida, de su existencia, cuál es el foco de su misión. Solamente para trasfondo, quiero decir que en el comienzo de este capítulo 4 encontramos que Jesús, empoderado por el Espíritu Santo de Dios, va al desierto, es conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí pasa 40 días en el desierto, y quizá el desierto es algún lugar por acá, ¿ya? Una de las zonas desérticas por acá, y Jesús se va al desierto y simplemente a pasar tiempo con el Padre, pero al mismo tiempo a ser tentado por el enemigo, y conocemos las tentaciones. Eventualmente Jesús eh, va de regreso a Galilea, y específicamente Jesús va de regreso aquí a Galilea y específicamente a Nazaret, que es la ciudad donde Jesús creció. Obviamente sabemos que Jesús nació en Belén, aquí abajo, pero eventualmente emigraron hacia la ciudad de Nazaret con sus padres y ahí se establecieron y ahí creció Jesús. Y ahí ayudó por muchos años seguramente a su padre José en labores que tienen que ver con trabajo manual, ¿verdad? Probablemente un carpintero, probablemente un albañil, probablemente alguien que trabajaba con sus manos y así se ganaba la vida. Pero encontramos que Jesús comienza esa sección diciendo que también en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu, el cual recibió en el momento de su bautismo junto con su primo Juan el Bautista, en ese poder llega a la sinagoga aquí en Nazaret, entra a la sinagoga, lo cual era su costumbre, y, y lee el pasaje del Antiguo Testamento que corresponde en ese momento, y está leyendo el libro de Isaías, específicamente el capítulo 61 del libro de Isaías, donde se encuentran estas palabras. Dice que Jesús abrió el rollo y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Importante estas palabras porque en este mismo capítulo, en por lo menos dos ocasiones, encontramos las palabras que, empoderado por el Espíritu de Dios, Jesús tal cosa, ¿no? Jesús es guiado al desierto. Jesús vuelve a Galilea empoderado por el Espíritu. Entonces él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar un año favorable del Señor. Lucas capítulo 4, 18 al 19. Ahora, el significado de Nazaret, de Galilea, pero específicamente Nazaret, es importante por cuanto encontramos en las Escrituras, Juan capítulo 1, verso 46, de Nazaret puede salir algo bueno. Existía esta tradición de que no era una ciudad importante como lo sería Jerusalén, como lo serían otras ciudades alrededor, Samaria y otras ciudades importantes, ¿no es cierto? Tiro, Filipo, Cesarea Filipo, en fin, Sidón, Damasco, ciudades importantes, pero Nazaret no era una de esas ciudades. Era un lugar donde existían muchas personas oprimidas, muchas personas marginadas, muchas personas no gratas, no personas importantes. Jesús no vive, no crece en un lugar realmente importante, geográficamente, políticamente, económicamente hablando, no es un lugar relevante. Sin embargo, desde ese momento, en ese lugar y en esa sinagoga, abriendo esa escritura y haciendo referencia específica a Isaías capítulo 61, Jesús dice, esto que ustedes están oyendo ahora mismo se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Esta escritura se cumple delante de todos ustedes. Esto eventualmente va a provocar una conversación. Jesús va, se sienta, dice esas palabras y luego los demás comienzan a murmurar. ¿Y no es este el hijo de José? Nosotros conocemos quién es este hombre. Es el hijo de José, el que trabaja con sus manos. El carpintero, ¿verdad? Quizá. Eventualmente Jesús dice, bueno, ustedes me van a decir las palabras o el refrán famoso, sánate a ti mismo, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué no haces aquí los milagros que has hecho en otros lugares? Etcétera, etcétera. Porque Jesús ya había cobrado cierta fama. Sin embargo, Jesús hace referencia a dos momentos importantes en la antigüedad donde donde Dios escoge a no judíos para manifestar su poder. Y dice, bueno, probablemente Dios está interesado en mostrar su poder no necesariamente entre ustedes, sino entre aquellos. Y entonces Jesús muestra, en relación a lo que Jesús dijo, Jesús está diciendo lo siguiente, ¿no? Este es el enfoque. Yo he venido por los que son pobres. Me fui al diccionario, al Merriam-Webster, solo para averiguar algunas definiciones de estas palabras que Jesús menciona, o de estas categorías de personas a quienes Jesús nombra aquí. Jesús dice, los pobres. Un pobre es un necesitado que no tiene lo necesario para vivir, vive en escasez, no tiene suficiente, es insuficiente lo que posee para satisfacer sus necesidades, probablemente las más elementales, ¿no? Comida, vestido, techo, bajo su cabeza, etc. Ese es el pobre. También Jesús dice el quebrantado. Esto es el que está roto, el que está hecho pedazos, el que está dolorido, el que ha perdido probablemente algo valioso y su corazón se ha roto por eso. O aquel que ha sufrido mucho dolor, dolor profundo que ha provocado pues que ese quebranto, ¿no?, de corazón. También Jesús dice el cautivo, el prisionero en la guerra, el que está privado de libertad. Él ha venido para el que se siente cautivo. Por otro lado, dos categorías más. El que está ciego, el que ha sido privado de la vista, el que es incapaz de ver la luz del sol. Y por último, el oprimido. Alguien sometido a la vejación, la humillación o la tiranía de alguien más. Todas estas categorías, el oprimido, el ciego, el cautivo,
el quebrantado, el pobre. Jesús dice, yo he venido por todos ellos. Estos son el foco de mi misión. Por ellos he venido el día de hoy. Y cuando pensamos en Navidad específicamente, y Pablo hacía bien en recordarnos, es la verdadera razón del por qué celebramos algo en estas fechas, ¿no? Lo que celebramos nosotros, los cristianos, es bien claro y es bien específico. Por lo menos debería de ser para nosotros, ¿ya? La verdadera razón para la estación, como dicen muchas veces, es Jesús y su nacimiento, pero no debemos de perder de vista la misión de Jesús por una razón. En primer lugar, o por dos razones. Uno, porque usted y yo probablemente somos el blanco de esta misión. Voy a bajar aquí un poco más y sintetizar esta misión de Jesús aquí también, ¿no? Él viene, dice, a predicar el evangelio o a proclamar el evangelio a los pobres, a los que no tienen suficiente, a los que carecen, a los que viven en necesidad. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación al que está tras las rejas, el que está cautivo, el que es prisionero, a darle vista o a recuperar la vista de aquel que no la tiene, y por último, a poner en libertad de la opresión a aquellos que viven oprimidos por otros, bajo el yugo de otros. Ahora, estas palabras de Jesús claramente han sido motivo de discrepancia, de discusión a través de los siglos. Está hablando Jesús de una condición literal aquí, está hablando del pobre, del menesteroso, del que no tiene nada, del que pide allá afuera en la calle, del que no tiene dónde vivir, del que vive desprotegido, del que vive en el margen. Está hablando Jesús de alguien, ¿verdad?, que ha sido quebrantado de alguna forma literal. O está Jesús hablando de los que están tras las rejas físicas. O está hablando Jesús de un mundo aquí totalmente literal. O hay posibilidades, como muchas veces se ha hecho, de espiritualizar lo que Jesús está diciendo aquí. Pues yo creo, es mi opinión personal, de que Jesús está hablando de las dos cosas, ¿no? En algún momento, en otro momento, en el Sermón del Monte, Jesús va a hablar de la importancia de ser pobres en espíritu, ¿ya? Jesús se preocupa por el pobre en la calle, el que no tiene nada, el que ha sido rechazado por todos, pero también Jesús se preocupa por el que es pobre en espíritu, el que reconoce su necesidad, su pobreza espiritual y por ende su necesidad de Dios, de la riqueza que solo Dios ofrece. Jesús está hablando del que ha sido quebrantado a través de las circunstancias de la vida, pero también de aquel cuyo corazón ha sido golpeado, cuyo corazón ha sido hecho añicos, ¿verdad?, por las circunstancias, por el dolor que provocan muchas veces las circunstancias de la vida. Y también Jesús está hablando, usted y yo sabemos claramente de que muchas veces las prisiones más oscuras, las más malolientes, las más crueles, no son necesariamente las prisiones físicas, sino las prisiones en la mente, las prisiones en el corazón de los seres humanos, ¿no? Personas que viven tras las rejas por circunstancias meramente espirituales y emocionales, etcétera, etcétera. Jesús obviamente está hablando del que está ciego y no ve la luz del sol, pero también está hablando del que no ve la luz de Dios, del que está ciego, ¿verdad? De que el que es presa de una profunda oscuridad espiritual. Y claramente Jesús habla también de la necesidad de poner en libertad no solamente el que es oprimido, por ejemplo, los que tienen oprimiendo a los que no tienen, los que son algo en este mundo oprimiendo a aquellos que son menos o que tienen menos o que se consideran menos, ¿verdad? O que viven con menos, etcétera. Jesús también está hablando de
libertad, de proveer o ofrecer libertad, de poner en libertad a aquellos que son oprimidos por el enemigo, el diablo. Las dos aplicaciones, tanto la literal aquí como la espiritual, son importantes. Espiritual y emocional obviamente son importantes. ¿Eres tú el objeto de la misión de Jesús? Yo creo que todos nosotros alrededor de este círculo hoy, de alguna u otra manera, caemos dentro de alguna o varias o todas estas categorías que acabo de nombrar aquí. Jesús vino por mí porque yo en mi corazón he sido quebrantado. Jesús vino por mí porque yo también he experimentado la necesidad urgente de ser libre de la cárcel, de la opresión del enemigo. Y yo también, mis ojos necesitaban ver la luz de Dios, etcétera, etcétera. Todos aquí somos el objeto de la misión de Jesús. Al mismo tiempo, y esta es la segunda aplicación aquí, por un lado, nosotros somos el objeto. Jesús, cuando menciona estas palabras aquí, está pensando en usted. Si es que usted se considera pobre en espíritu. Si es que usted reconoce que su corazón ha sido también hecho pedazos muchas veces. No solo una, sino varias veces a través de toda su vida. Si usted reconoce este cautiverio en el que muchas veces hemos vivido, ¿ya? Y del cual hemos sido libertados. Si usted reconoce que necesita ver la luz de Dios constantemente, todos los días, de manera perenne. Y si usted reconoce que esta opresión del enemigo sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su espíritu, es algo también que se convierte en una amenaza constante. Usted es la misión de Jesús. Yo soy la misión de Jesús. Y esto, hermanos y hermanas, es motivo de gozo y de celebración. Por eso nos alegramos en un tiempo de Navidad como el que estamos experimentando, una época de Navidad como esta en este año 2020. Y la segunda aplicación que quiero decir en relación a todo esto, y con esto quiero concluir esta corta reflexión sobre Lucas 4, es lo siguiente. No solamente usted es el objeto de la misión de Jesús, usted también, en segundo lugar, es colaborador con Él en esta misión. Y es importante entonces encontrar, así como Él vino a buscar aquello que se había perdido, usted y yo estamos también llamados, es nuestra misión junto con la de Él, de ir y encontrar quienes son pobres en espíritu, quienes están listos a responder a las buenas nuevas, ¿verdad? Quienes, volviendo aquí a esta ilustración, quienes tienen su corazón quebrantado y necesitan encontrar paz, paz sobrenatural, paz de Dios, paz que solo Dios puede ofrecer, paz que puede sanar como un ungüento que se deposita, ¿verdad? Que se usa, que se frota sobre ese corazón malherido. ¿Quiénes son los que viven bajo esas rejas invisibles, pero reales? Quienes necesitan recuperar la vista, quienes alrededor de nosotros todavía caminan a tientas, están ciegos, no ven, tienen ojos físicos, pero no ven realmente sus circunstancias, no entienden el propósito de su vida. No hay nada más triste que no encontrar un sentido claro y real de propósito en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Por qué existo? Eso es vivir en ceguera. Eso es vivir en oscuridad. Y hermano y hermana, usted y yo existimos con ese propósito. Es parte importante de la razón por la que estamos aquí. Colaborar con Jesús en ayudar a otros a encontrar la vista espiritual, abrir sus ojos una vez más. Y por último, estamos aquí para poner en libertad
colaborar con el Espíritu de Cristo en poner en libertad a aquellos que son oprimidos. Jesús concluye las palabras que se levantó en ese día en la sinagoga a leer diciendo: proclamar el año favorable del Señor, haciendo una alusión directa a este tema del jubileo judío, ¿no? El jubileo, que es este año, cada cierto periodo de tiempo, donde todos los esclavos, todos los que deben algo, son perdonados. Ese es el año del Señor, es el año agradable al Señor. Jesús dice, todo esto se está cumpliendo delante de sus ojos. ¿Eres tú entonces, en primer lugar, la misión de Jesús? ¿Eres tú el enfoque? Jesús vino por ti. Él es la dádiva, decía el video. Él es el regalo de Dios para salvación a todo aquel que está dispuesto a creer. Usted y yo hemos creído y hay muchos allá afuera, y es el segundo aspecto de esto que estamos compartiendo hoy. Otros también necesitan esto. Lo mismo que tú has recibido, si ahora tú ves ese don, otros lo necesitan. Si ahora tú sientes que eres libre, ese mismo don de libertad, otros lo necesitan. Si tú crees que la opresión ha sido quitada de tus hombros, ese mismo don, ese mismo regalo, otros también lo necesitan. Tú y yo somos agentes del reino de Dios y colaboradores con Cristo en su misión. Jesús es la Navidad. Él es el centro de todo lo que estamos haciendo, y ahora que nos vamos a reunir alrededor de esta celebración, hermanos y hermanas, les invito a que reflexionemos en eso con mucha profundidad. ¿Qué significa que Jesús es el don del Padre para todos nosotros? Que el Señor agregue mucha bendición a esta palabra que hemos compartido el día de hoy. Y cuando Jesús dijo estas palabras, muchos quisieron despeñarlo, quisieron tirarlo desde un abismo, ¿no? Desde una alta colina y tirarlo al vacío, enojados por lo que habían escuchado. Nosotros debemos escoger escuchar estas palabras de Jesús de una manera diferente. En lugar de enojo, escucharlas con alegría, con gozo y con la satisfacción de saber que Jesús ha puesto que nosotros somos el foco de esta misión de Jesús, pero que también el resto del mundo afuera continúa siendo el foco de la misión de Jesús. Gracias, hermanos, por su tiempo. Quisiera que brevemente oremos sobre esto y luego pasemos a lo que continuamos, que creo que es la cena del Señor. Padre, usa tu palabra el día de hoy en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, y las palabras de Jesús haciendo referencia al profeta Isaías, que muchos años antes, refiriéndose al Mesías, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, y ahora el Señor me ha dado unción para todas estas cosas. Jesús, gracias, decimos juntos, gracias por ser nosotros el enfoque de tu misión. Había un propósito específico por el cual has venido a la tierra. Lo has cumplido, Señor. En la cruz dijiste, consumado es. Todo se ha cumplido. Solo he cumplido exactamente lo que el Padre me ha pedido que hiciese, y eso es lo que he hecho. Dijiste más de una vez. Gracias, Jesús, por eso. Y ahora ayúdanos a nosotros a vivir en esta misma dimensión tuya, en esta misma misión hacia otros. Que seamos sensibles al que es ciego, al que está oprimido, al que vive bajo las prisiones espirituales, Padre, y también sensible al pobre, literalmente. Y en este día, en esta semana, tú has desafiado a esta iglesia a poner atención a estas cosas que son importantes también para nosotros como tu pueblo. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Marvin. El objeto de la misión de Dios fuimos nosotros, y también somos llamados a ser colaboradores con Él. No lo olvidemos, hermanos.
Usualmente celebramos la Cena del Señor los segundos sábados del mes. Esta vez, por ocasión de la Navidad, que la tenemos la próxima semana, decidimos celebrarla este día, este sábado. Nuestro hermano Magdiel nos va a dirigir, nos va a liderar en la celebración de la Cena del Señor. No quiero hacerlo esperar más, así que hermano, adelante. Yo creo que Marvin dijo todo lo que se debía haber dicho hoy y muy poco tengo que añadir, pero le comentaba a mi esposa mientras Marvin compartía esta reflexión que cuánto paralelo tiene lo que él ya dijo con algo que yo había preparado y por lo tanto voy a saltar algunas cosas, pero esta es una de las dos ordenanzas que el Señor nos dejó para la iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Hay muchas maneras de celebrar la cena del Señor, hay muchas formas de hacerlo, pero para mí hay una importancia muy significativa en el hecho que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Y en memoria del Señor sería como un recordatorio. Y la verdad es que nuestra mente tiene el poder de volar en el tiempo y recordar y buscar en el baúl de nuestros recuerdos momentos, escenas, lugares, personas, una serie de detalles que si nos proponemos podemos revivir de alguna manera. La mente tiene el poder de recordar y de guardar muchos recuerdos. Y yo creo que si pensamos sobre algo que nos ha sucedido tiempo atrás, nuestra mente vuela hasta ese momento y puede revivir de una manera poderosa ese evento. Lo que yo quiero que en esta noche suceda entre nosotros es precisamente esto, que nosotros podamos recordar cómo fue que el Señor nos encontró, cómo fue que el Señor nos encontró, dónde estábamos, cómo estábamos y cómo nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos comenzado a vivir, disfrutado y experimentado una vida completamente diferente. La palabra del Señor dice que en boca del apóstol Pablo, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La cena del Señor es un recordatorio que nos motiva a mirar hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Nos motiva a mirar hacia el pasado para recordar que Cristo tomó nuestro lugar de castigo, de pena, de deuda, de condenación, y pagó con su propia vida toda nuestra deuda. Como bien diría nuestro hermano Marvin, Cristo ocupó nuestro lugar de pobreza, de quebrantamiento, de cautiverio, de ceguedad y de opresión. Cristo llegó hasta nuestra realidad para hacernos unas personas diferentes, completamente diferentes. La cena del Señor nos motiva a mirar hacia el presente. Todos estamos en la fila de pecadores, en la lista de pecadores, pero con la gran diferencia de que ahora somos perdonados, somos lavados por la sangre del Señor, somos hechos y declarados justos, santos, puros delante de Él. La cena del Señor nos motiva a mirar al presente para agradecer que por la obra de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección,
Hoy tenemos un acceso libre al trono de la gracia y alcanzamos esa gracia oportuna, ese favor para nuestras vidas. La cena del Señor nos motiva a mirar al presente para decir: Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ha sido un año difícil, ha sido un año diferente, inesperado, sorpresivo, pero tú has estado con nosotros. Cada día nos has sostenido tu mano. Tenemos su gracia a nuestra disposición, no solo para hoy, pero también para el futuro. Por eso la cena del Señor nos motiva a mirar al futuro con la esperanza de vida que tenemos en Cristo. Una esperanza para siempre que nada ni nadie nos la puede quitar. Y como creyentes, hoy debemos darle rienda suelta a nuestra mente para que llegue hasta ese momento, hasta ese día donde el Señor nos encontró, donde el Señor nos halló en nuestra pobreza o en nuestro quebrantamiento o en nuestra cautividad o en nuestra ceguedad u opresión. Hoy celebramos la cena del Señor mirando al futuro, mirando en la esperanza que tenemos en Cristo, porque ahora en lugar de pobres somos ricos, en lugar de quebrantados somos sanados, en lugar de cautivos somos libres, en lugar de ciegos tenemos la vista, en lugar de la opresión tenemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mis hermanos, habría que pasar mucho tiempo recordando todo lo que Cristo hizo por nosotros, pero toma el pan en tu mano y con acción de gracias al Señor, oremos. Este símbolo que tenemos en nuestra mano nos recuerda que el cuerpo de Cristo fue partido, hecho pedazos por nosotros. Cuánto quebrantamiento debiera haber en nuestra vida, cuánta gratitud debiera haber en nuestra vida y cuánto gozo y cuánta celebración. Tomemos unos segundos para hacer ahí donde tú estás y yo estoy una oración sincera al Señor. Una oración de gratitud, pero también de arrepentimiento. Padre, los símbolos nos ayudan a identificar las cosas como son. Y tú nos conoces bien y tú sabes cómo somos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y nos has dejado este símbolo tan común que es el pan que todos los días comemos, para que recordemos que tu cuerpo fue quebrantado, fue despedazado, fue destrozado en nuestro lugar. Yo merecía el castigo que tú recibiste en la cruz. Yo merecía los azotes que tú recibiste, Señor. Yo me arrepiento delante de tu presencia, Señor. Y delante de tu iglesia. Tomo este pan con gratitud y con alabanza, dándote la gloria, porque tú tomaste mi lugar. Tú pagaste mi rescate, Señor. Gloria al nombre de Jesús, nuestro Redentor. Comamos este pan, hermanos.
Hoy es nuestra fiesta memorial, donde proclamamos la muerte de Cristo en nuestro lugar hasta que Él regrese. Hoy es nuestra fiesta memorial donde el Señor de nuestras vidas nos anima a mirar hacia adelante con esperanza y con anhelo por su retorno. Esta fiesta memorial es solo para pecadores. Tomemos el vino, mis hermanos. Este otro símbolo que el Señor nos dejó para que recordáramos que su sangre fue derramada en la cruz para quitar nuestra maldad, nuestro pecado. Padre, si no fuera por la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Cómo estaríamos, Señor? ¿Seguiríamos siendo ciegos, oprimidos, quebrantados, esclavos, viviendo para nuestro propio interés, para nuestro propio egoísmo? Pero la sangre de Cristo nos ha comprado para hacernos libres del pecado, libres de la maldad, libres para Cristo. Te alabamos esta noche, Señor, porque al tomar este vino como símbolo de tu sangre, estamos comprometiéndonos contigo, Señor, no solo para el presente, pero también para el futuro, Señor. Te decimos heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir, yo quiero estar contigo en tu misión. Yo quiero ser parte de los que están buscando las almas perdidas. Yo quiero ser parte de los que están predicando el evangelio de Jesucristo. Yo quiero ser parte de los que están trabajando, sirviendo en tu reino y para tu gloria. Señor, gracias porque hoy este vino nos compromete como recordatorio de lo limpios que somos en ti, para que otros a través de nosotros te puedan conocer, Señor. Tomemos este vino, hermanos. Padre, gracias. Gracias con todo el corazón, Señor. Nos pasaríamos la noche recordando todo lo que dejaste claro para nosotros, Señor. Pero una cosa te pido, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón, te pido en el nombre de Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Haznos tus mensajeros. Conviértenos en tus proclamadores, en tus voceros, en los que anuncien esperanza, libertad, consuelo, perdón. Haznos esas personas que van por el mundo sembrando, Señor, tu palabra en corazones sedientos. Convierte esta iglesia, Esperanza de Vida, en un movimiento que altere de alguna manera, Señor, la vida de mucha gente, de mucha familia, por el poder tuyo actuando a través de esta iglesia.
Señor, gracias, porque podemos tomar este tiempo juntos y podemos orar un amén al unísono, porque estamos de acuerdo con tu propósito, con tu obra, con tu misión para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Magdiel. Bendecimos al Señor por tu vida, por la dedicación que has tenido a su obra desde que Él te llamó. Y gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido juntos, hermanos. Sabe, una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Está en Primera de Pedro 5, versículo 10 y 11. Y este es nuestro deseo. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra del Señor hablada hoy, en los tiempos juntos de oración y de ministración, permanezcan en nuestros corazones y no sea un evento efímero que dura lo que dura esta reunión. La presencia del Señor los guarde y la paz de Cristo more en cada uno de ustedes.